Hay una parte de ti que ya sabe exactamente por qué el dinero no llega como debería, y no tiene nada que ver con falta de esfuerzo. De hecho, si eres completamente honesto contigo ahora, hay una sensación sutil en tu pecho, como una mezcla entre cansancio y lucidez, como si ya hubieras hecho todo lo correcto, y aún así, algo no termina de abrirse. Y es aquí donde casi todos se equivocan, porque siguen intentando atraer riqueza, sin darse cuenta de que hay algo dentro de ellos, rechazándola en silencio. No de forma consciente, no de forma lógica, sino a nivel de frecuencia, de cuerpo, de memoria interna. Y mientras lees esto, puede que tu respiración haya cambiado ligeramente, como si algo dentro de ti estuviera prestando más atención, no a las palabras, sino a lo que se está moviendo debajo de ellas. Y eso no es casual, porque este momento no es información, es reconocimiento. Lo que estás a punto de atravesar no es un aprendizaje, es una recordación. Y a medida que avanzamos, vas a empezar a notar algo curioso, que aquello que llamabas bloqueo comienza a sentirse más como una protección mal calibrada, que aquello que llamabas falta de abundancia empieza a revelar una incomodidad profunda con recibir más de lo que tu identidad actual permite sostener. Y no necesitas entender esto todavía, porque más adelante algo en tu cuerpo va a hacer clic sin que tengas que forzarlo. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesitas sentir primero, que no estás atrasado, que no hiciste nada mal, que esa sensación de estar cerca pero no del todo, no es un error, es una fase donde tu sistema está intentando reorganizarse para sostener una realidad que aún no encaja con la versión de ti que fuiste durante años. Y sí, eso puede sentirse como estancamiento, como silencio, como si el universo hubiera dejado de responder. Pero lo que casi nadie percibe es que este tipo de silencio no es ausencia, es ajuste. Y es aquí, justo aquí, donde la mayoría se rinde porque intentan acelerar lo que en realidad está ocurriendo en capas más profundas de lo visible. Así que mientras sigues aquí, sin intentar entenderlo todo, solo observando, permite que esta pregunta caiga suavemente dentro de ti. ¿Y si no estás bloqueando la riqueza, sino protegiéndote de lo que crees que vendrá con ella? No respondas todavía, porque esa respuesta no viene de la mente. Viene de un lugar más antiguo, más silencioso, más honesto. Y cuando lleguemos ahí, lo vas a sentir. No como una idea, sino como una liberación. Ahora, si sientes que este es el momento de dejar de buscar respuestas afuera y empezar a sostener una verdad más profunda dentro de ti, suscríbete ahora. No como un gesto hacia este espacio, sino como una señal interna de que estás listo para exponerte a este tipo de frecuencia, de forma constante. Porque lo que viene no es cómodo para la mente, pero es profundamente liberador para lo que realmente eres. Y mientras avanzamos, vas a empezar a notar pequeños cambios, tal vez en tu respiración, tal vez en tus hombros soltándose un poco más, o en esa sensación de presión interna que comienza a aflojar. Eso es tu sistema reconociendo algo, y más adelante, esto va a tomar forma. Pero primero, tenemos que mirar de frente, eso que has estado evitando sin darte cuenta. Hay algo que empieza a volverse evidente, aunque no lo hayas nombrado todavía, y es esa sensación incómoda, casi imperceptible, que aparece justo cuando imaginas tener más dinero, más estabilidad, más expansión. No es emoción pura, no es entusiasmo limpio. Hay una microtensión, muy sutil, como si una parte de tu cuerpo no estuviera completamente de acuerdo. Y si observas con honestidad, no desde la mente, sino desde el pecho, desde el plexo solar, puedes notar que esa tensión no es nueva, es antigua, es conocida. Ya ha estado ahí, mucho antes de que empezaras a pensar en riqueza, porque lo que tu mente llama bloqueo, en realidad es una forma de protección energética
que aprendiste a sostener cuando recibir más significaba perder algo. Tal vez aprobación, tal vez seguridad, tal vez pertenencia, y aunque hoy eso ya no sea real, tu sistema no vive en el presente, vive en lo que una vez fue peligro. Por eso, cada vez que te acercas a una expansión real, algo en ti reduce la velocidad, no porque no puedas, sino porque no se siente seguro. Y mientras lees esto, puede que notes algo en tu respiración, como si se hiciera un poco más profunda, o tal vez más lenta, como si tu cuerpo estuviera empezando a reconocer que esto no es un problema, sino un patrón inteligente, un patrón que te cuidó, pero que ahora está desactualizado. Y aquí es donde aparece el primer quiebre interno, porque una parte de ti quiere crecer, expandirse, recibir más, pero otra parte más silenciosa, más visceral, está evaluando constantemente ¿qué voy a perder si esto llega? Y esa pregunta rara vez es consciente. Pero dirige todo, dirige cuánto permites ganar, dirige cuánto te permites sostener, dirige incluso cuánto disfrutas lo que ya tienes. Y lo más importante, dirige cuándo te detienes, justo antes de que algo cambie de verdad. Este es el punto donde muchos intentan arreglarse, intentan pensar positivo, visualizar más, forzarse a creer. Pero lo que no ven es que están intentando expandirse, sin primero reconocer la parte que aún cree que expandirse es peligroso. Y eso genera una fricción interna, casi invisible pero constante, como pisar el acelerador, mientras el freno sigue activado. Y no importa cuánto esfuerzo hagas, el sistema no va a permitir que avances si siente que no es seguro. Ahora observa esto con calma, porque lo que estás sintiendo en este momento, esa mezcla de alivio y confrontación, es exactamente donde comienza la liberación. No cuando fuerzas un cambio, sino cuando reconoces que no estabas bloqueando nada, estabas protegiéndote. Y al reconocerlo, algo empieza a suavizarse. Tal vez en los hombros, tal vez en la mandíbula, tal vez en esa presión leve en el pecho, que empieza a aflojar sin que hagas nada. Eso es lo que ocurre cuando dejas de pelear con el síntoma y empiezas a ver la inteligencia detrás de él. Pero aquí hay un punto clave, y es donde casi todos se detienen, porque reconocer esto te implica soltar una narrativa muy arraigada, la idea de que algo está mal contigo. Y al soltar esa idea, aunque sea por un instante, te quedas sin el problema, pero también sin la identidad que se construyó alrededor de ese problema. Y eso puede sentirse como vacío, como silencio, como si algo desapareciera, sin que aún haya algo nuevo en su lugar. Y si estás sintiendo eso ahora, no te muevas, porque este no es un error. Es el inicio de algo mucho más profundo. Más adelante, vas a entender por qué este vacío no era necesario y por qué lo que parecía un bloqueo, en realidad, era el primer filtro de tu expansión. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesitamos mirar con más precisión, la parte de ti, que cree que si suelta el control, todo se va a desordenar. Y eso lo cambia todo. Hay un momento muy específico donde todo esto empieza a volverse más claro, pero también más incómodo. Es cuando te das cuenta de que no es la falta de dinero lo que te duele, es la sensación de que no puedes soltar el control sin sentir que algo va a salir mal. Y eso no viene de la lógica, viene del cuerpo. Porque si observas con suficiente presencia, puedes notar que cada vez que piensas en dejar fluir, en confiar, en permitir que llegue sin forzar, algo dentro de ti se contrae. No es un pensamiento, es una reacción, tal vez en el estómago como un ligero nudo, tal vez en el pecho, como una presión sutil, o incluso en la respiración, que se vuelve más superficial sin que lo decidas, y eso es tu sistema nervioso hablando. No con palabras, sino con memoria. Porque hubo un momento
en algún punto de tu historia donde perder el control tuvo un costo. Y no importa si hoy ya no es así. Tu cuerpo no responde a lo que es real ahora, responde a lo que aprendió a evitar. Y aquí es donde algo empieza a encajar, porque tal vez ahora entiendes por qué has intentado tantas veces hacerlo bien, pensar correctamente, mantenerte positivo, sostener la visión, y aún así, hay una parte de ti que no se relaja completamente, no se abre, no recibe, no porque no quieran, sino porque no se siente segura. Y es aquí, justo aquí, donde el patrón se vuelve más sofisticado, porque la mente entra en acción, no para ayudarte a expandirte, sino para mantener todo dentro de lo conocido, y lo hace de formas muy sutiles. Te hace sobreanalizar oportunidades, te hace dudar justo cuando algo empieza a avanzar, te hace esperar el momento perfecto, que nunca llega, y mientras tanto, te da la sensación de que estás siendo responsable, consciente, estratégico, pero en el fondo, estás evitando el salto. Y si ahora mismo haces una pausa interna, aunque sea breve, puedes notar algo, como si una parte de ti estuviera cansada, no del esfuerzo, sino del control constante. Ese control que nunca descansa, que siempre está evaluando, que nunca se permite simplemente estar. Y lo más curioso es que ese mismo control que alguna vez te dio estabilidad, ahora está interfiriendo directamente con tu capacidad de recibir. Porque la abundancia no entra por estructuras rígidas, entra por sistemas que saben relajarse sin colapsar. Y eso es algo que tu mente no sabe hacer sola. Pero tu cuerpo, sí, solo que necesita reaprender. Y aquí es donde la comprensión se vuelve más profunda, porque no se trata de pensar diferente. Se trata de que tu sistema deje de interpretar la expansión como amenaza. Y eso toma un tipo de coherencia que no se construye desde la mente, sino desde la integración. Desde esa sensación muy específica, donde el cuerpo empieza a sentirse seguro, incluso en lo desconocido. Y mientras lees esto, puede que algo dentro de ti esté empezando a aflojar, tal vez no completamente, tal vez solo un poco, pero lo suficiente como para que notes que no todo necesita ser controlado. Y ese pequeño espacio, ese milímetro de soltura, es exactamente donde la resistencia comienza a disolverse. Pero aquí viene el punto donde muchos retroceden, porque cuando el control empieza a aflojar, aparece una sensación que la mente no sabe interpretar: incertidumbre, vacío, silencio. Y ese silencio puede parecer peligroso, pero en realidad es el espacio donde algo nuevo puede entrar. Y si permaneces aquí, sin llenarlo, sin apurarte, vas a empezar a notar algo, que la necesidad de controlar no desaparece porque la obligas, desaparece cuando deja de ser necesaria. Y eso está más cerca de lo que crees. Pero antes de que eso ocurra completamente, hay una última pieza que necesita ser vista. Una desconexión sutil entre lo que ya sabes y lo que tu cuerpo aún no ha aprendido a sostener. Y cuando eso se revele, vas a entender por qué nada estaba realmente bloqueado. Hay una parte de este proceso que no se puede entender con la mente. Solo se puede sentir cuando algo dentro de ti empieza a sincronizarse. Porque en este punto ya no estamos hablando de pensamientos ni de creencias superficiales. Estamos hablando de una desconexión más profunda, más silenciosa, pero también más determinante. Tu alma ya está en la frecuencia de lo que deseas, pero tu cuerpo todavía está aprendiendo a sostenerla, y eso cambia todo. Porque tal vez ahora entiendes por qué puedes visualizar, sentir, incluso saber con certeza que algo es posible, y aún así, tu realidad no termina de reflejarlo. No es incoherencia, es desfase. Un desfase entre lo que ya reconociste internamente y lo que tu sistema nervioso aún no ha normalizado. Y mientras lees esto,
Puede que algo en tu pecho se expanda levemente, como si una presión antigua empezara a reorganizarse, no desapareciendo de golpe, sino cambiando de forma, suavemente. Eso es importante, porque lo que estás sintiendo no es emoción pasajera, es recalibración interna. Tu cuerpo está aprendiendo un nuevo lenguaje. Un lenguaje donde recibir no activa alerta, donde tener más no implica pérdida, donde expandirse no significa exponerse al peligro. Pero este aprendizaje no ocurre con palabras. Ocurre a través de repetición somática, a través de coherencia. Y aquí es donde algo profundo comienza a revelarse, porque tu corazón, tu sistema nervioso, tu campo electromagnético, no distinguen entre lo que imaginas y lo que vives. Responden a lo que sientes de forma consistente. Y si durante años, incluso sin darte cuenta, asociaste expansión con tensión, dinero con presión, éxito con responsabilidad excesiva, entonces tu cuerpo aprendió a contraerse justo cuando debería abrirse, no por sabotaje, por supervivencia. Y mientras observas esto, puede que notes una sensación muy específica, como si algo en tu estómago se relajara ligeramente, o como si tu respiración encontrara un ritmo más natural. Eso no es casual. Es tu sistema reconociendo que ya no necesita sostener la misma defensa con la misma intensidad. Pero aquí es donde la mayoría pierde la paciencia, porque este proceso no es inmediato, no porque sea difícil, sino porque es profundo. Y todo lo profundo toma el tiempo exacto que necesita para volverse estable. No estás reprogramando pensamientos, estás reentrenando un sistema entero que durante años aprendió a protegerte de formas muy específicas. Y eso no se desactiva con una decisión, se transforma con presencia sostenida, con esa capacidad de quedarte, incluso cuando no hay resultados visibles, pero sí cambios internos sutiles, como ahora, donde tal vez no ha cambiado nada afuera, pero algo dentro de ti ya no se siente igual. Más liviano, menos urgente, más disponible. Y esa disponibilidad es clave, porque la riqueza no entra en sistemas cerrados, entra en sistemas que saben recibir, sin tensión. Ese aprendizaje ya comenzó, no cuando decidiste manifestar, sino cuando empezaste a notar que había algo más profundo que ajustar. Y aquí más, si prestas atención, aparece una comprensión muy silenciosa, que todo este tiempo no estabas esperando que la riqueza llegara. Estabas esperando sentirte seguro para sostenerla. Y eso ya está ocurriendo. Pero hay una fase más, una fase que suele confundirse con retroceso, una fase donde todo parece detenerse, incluso después de haber entendido todo esto, y si no la reconoces, puedes interpretar mal lo que realmente está pasando. Porque cuando lleguemos ahí, vas a ver que ese estancamiento nunca fue un bloqueo, fue una transición. Hay un punto en este proceso donde todo lo que antes parecía avanzar se detiene, y no de forma dramática, sino de una manera casi imperceptible, pero constante. Las oportunidades dejan de fluir como antes. Las señales parecen desaparecer y esa conexión que sentías se vuelve más silenciosa, más lejana. Y si eres honesto contigo, este es el momento donde aparece una pregunta incómoda. ¿Y si nada de esto está funcionando realmente? Pero lo que casi nadie te dice es que este momento no es un retroceso, es una fase inevitable. Una fase donde el sistema deja de expandirse hacia afuera para reorganizarse hacia adentro. Y mientras estás aquí, puede que sientas algo muy específico, como si el tiempo se volviera más denso, como si los días pasaran, pero sin avance claro, como si estuvieras en pausa, mientras todo sigue moviéndose afuera. Y eso puede generar ansiedad. No una ansiedad intensa, sino una inquietud silenciosa, constante, difícil de explicar,
como un eco interno que repite, debería estar pasando algo ya. Y es aquí, justo aquí, donde la mayoría rompe el proceso, porque intentan salir de este estado, sin entender que este estado es lo que permite que todo lo demás cambie. Porque lo que está ocurriendo en esta fase es profundamente invisible. Tu sistema está soltando versiones antiguas de identidad, versiones que no pueden coexistir con la realidad que estás intentando sostener. Y eso no es cómodo, porque no es solo dejar de pensar como antes, es dejar de ser como antes. Y mientras eso ocurre, el sistema entra en una especie de vacío operativo, donde lo viejo ya no encaja, pero lo nuevo aún no se estabiliza. Y ese espacio se siente como pérdida, como confusión, como desconexión. Pero si observas con más sutileza, hay algo más ahí, una calma extraña, muy leve, casi imperceptible, como si en medio de todo ese no pasa nada, hubiera una ausencia de presión que antes sí estaba. Y eso es clave, porque lo que estás perdiendo no es el progreso, es la urgencia. Esa urgencia que durante tanto tiempo sostuvo tu movimiento, pero que también sostenía tu resistencia. Y al desaparecer, te deja en un lugar que la mente no sabe interpretar. Silencio. Y el silencio para la mente parece peligro, pero para el sistema es reparación. Y mientras permaneces aquí, sin llenar ese silencio con distracciones, sin forzar respuestas, tu cuerpo empieza a hacer algo muy específico. Empieza a reorganizar su coherencia, a soltar microtensiones, a recalibrar su ritmo, a dejar de anticipar amenaza donde ya no existe. Y todo eso ocurre sin que lo veas, sin que lo puedas medir, sin que lo puedas acelerar. Por eso esta fase se siente como estancamiento, pero en realidad es descompresión interna. Y si ahora mismo haces una pausa, aunque sea breve, puedes notar algo. Tal vez tu respiración es más profunda que hace unos minutos. Tal vez tu cuerpo está un poco más pesado, más apoyado. Tal vez hay menos necesidad de entender todo inmediatamente. Eso es el proceso funcionando. No hacia afuera, hacia adentro. Pero aquí viene el punto más importante, y es donde muchos abandonan sin saberlo. Porque este silencio, este vacío, esta aparente pausa, es exactamente el umbral donde el control pierde fuerza. Y cuando el control se debilita, aparece una opción que antes no estaba disponible: la entrega. No como una decisión mental, sino como una consecuencia natural de dejar de sostener lo que ya no encaja. Y cuando eso ocurra, no vas a sentir que hiciste algo, vas a sentir que algo se soltó solo. Y ese momento marca el inicio de un cambio que ya no depende de esfuerzo. Pero antes de que eso se estabilice, hay una transición muy sutil que necesitas reconocer, porque es ahí donde todo deja de ser lucha y empieza a convertirse en flujo. Hay un punto ya muy preciso, donde todo lo que venía sosteniéndose simplemente pierde fuerza. No porque te rindas, sino porque ya no puedes seguir sosteniéndolo de la misma manera. Y eso no se siente como derrota, se siente como alivio. Un alivio extraño, casi desconocido, porque no viene de haber logrado algo, sino de haber soltado, sin darte cuenta, una tensión que llevabas desde hace años. Y si observas con honestidad este momento, puedes notar algo muy sutil, como si tu cuerpo ya no estuviera intentando tanto, como si hubiera menos urgencia por resolver, menos necesidad de controlar, menos presión por hacer que algo ocurra. Y eso, al principio, desconcierta, porque la mente interpreta ese espacio como pasividad, pero el cuerpo lo reconoce como seguridad. Y aquí te ocurre algo que no se puede forzar. La energía que antes estaba atrapada en el esfuerzo comienza a liberarse, no de golpe, sino como un deslizamiento suave, casi imperceptible, como cuando sueltas una tensión en los hombros y no te das cuenta del todo,
hasta que ya no está. Y mientras esto pasa, hay una sensación muy específica que empieza a aparecer, una especie de neutralidad, pero no vacía, una neutralidad estable, sin ansiedad, sin expectativa intensa, sin esa necesidad constante de que algo pase ya. Y aunque la mente quiera interpretar esto como estancamiento, en realidad es el primer indicio de alineación, porque cuando dejas de forzar, dejas de interferir. Y cuando dejas de interferir, el sistema empieza a autorregularse. Y aquí, si prestas atención, hay un cambio muy claro. Antes intentabas abrir caminos. Ahora empiezas a notar, ¿no?, que algunos caminos se abren solos. Antes pensabas en cómo hacer que ocurra. Ahora hay momentos donde simplemente sabes qué hacer, sin esfuerzo mental. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque ya no estás operando desde la tensión, estás empezando a operar desde la coherencia. Y la coherencia no empuja, pero no como una técnica, sino como una consecuencia natural de un sistema que ya no está en conflicto interno. Y mientras lees esto, puede que algo dentro de ti se haya vuelto más silencioso, como si la necesidad de entender cada palabra hubiera disminuido, y en su lugar hay una sensación de esto ya lo sabía, pero no lo había sentido así. Eso es clave, porque lo que está ocurriendo ahora no es aprendizaje, es integración. Y la integración no necesita esfuerzo, solo necesita espacio. Y ese espacio es exactamente lo que estás empezando a permitir. Pero aquí hay un punto que muchos no ven, porque cuando entras en este estado, puede parecer que estás haciendo menos, que estás avanzando menos, que estás dejando de intentarlo. Pero en realidad, estás dejando de resistir. Y eso es lo que siempre estuvo bloqueando el flujo. No la falta de acción, sino el exceso de tensión detrás de cada acción. Que al soltar eso, aunque no lo notes de inmediato, tu campo cambia. Tu forma de percibir cambia. Tu forma de responder cambia. Tu forma de recibir empieza a abrirse. Y más adelante vas a empezar a ver reflejos de esto afuera, pero no como una explosión inmediata, sino como una reorganización natural, coherente, inevitable. Porque cuando el sistema deja de defenderse, puede finalmente empezar a expandirse. Y eso ya comenzó. Pero aún queda una fase, una donde todo esto empieza a tomar forma en la realidad, no como algo que persigues, sino como algo que empieza a encontrarte. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender que nunca se trató de atraer riqueza, sino de volverte disponible para sostenerla. Hay un momento muy silencioso, donde algo cambia sin hacer ruido. No hay anuncio, no hay confirmación externa inmediata, pero si prestas atención, lo sientes. Es una especie de estabilidad interna que no depende de que algo haya llegado todavía, pero que tampoco necesita que llegue para sentirse completa. Y eso es nuevo, porque durante mucho tiempo tu estado interno estaba condicionado a resultados, a señales, a validaciones externas, pero ahora hay una base diferente, más estable, más amplia, menos reactiva, y desde ahí algo empieza a reorganizarse, no afuera primero, sino en la forma en la que percibes lo que antes te generaba tensión. Situaciones que antes activaban urgencia, ahora se sienten neutrales. Decisiones que antes parecían complejas, ahora se vuelven claras sin sobreanálisis. Personas, contextos, incluso oportunidades, empiezan a filtrarse de forma natural, sin que tengas que forzar nada. Y si observas con suficiente presencia, puedes notar algo muy específico. Ya no estás intentando atraer, estás disponible. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es lo que permite que todo lo demás ocurra. Porque cuando estabas intentando, había una señal constante de carencia, una energía de aún no está, de falta algo, de necesito que esto pase. Pero ahora,
esa señal se ha desactivado. No porque tengas todo, sino porque ya no estás en conflicto con lo que aún no ha llegado. Y eso cambia tu campo. Tu firma energética deja de emitir urgencia y empieza a sostener coherencia. Y es desde ahí donde la realidad empieza a responder, no como una recompensa, sino como un reflejo. Y aquí, si te permites observar, comienzan a aparecer pequeños indicios, no necesariamente grandes cambios, pero sí ajustes precisos. Una conversación que abre una posibilidad, una idea que aparece en el momento exacto, una decisión que se toma sin esfuerzo y cambia una dirección completa. Y aunque al principio parezcan coincidencias, hay algo dentro de ti que reconoce que no lo son, que hay una sincronización ocurriendo, no porque hiciste algo nuevo, sino porque dejaste de interferir. Y mientras esto se estabiliza, hay una sensación muy clara que empieza a consolidarse, la sensación de que ya no estás corriendo detrás de nada. Y eso libera una cantidad de energía que antes estaba atrapada en la búsqueda, energía que ahora se convierte en presencia. Y desde esa presencia, todo se vuelve más simple, no porque la vida cambió de golpe, sino porque tú ya no estás reaccionando desde la misma estructura interna. Y eso, inevitablemente, cambia lo que permites, lo que eliges y lo que sostienes. Y en ese cambio, la riqueza deja de ser un objetivo lejano y empieza a sentirse como algo compatible contigo, natural, accesible, sostenible. Pero aquí hay una última integración, una comprensión que no es mental sino existencial, porque cuando todo esto se asienta completamente, te das cuenta de algo que siempre estuvo ahí, pero que solo ahora puedes sentir sin resistencia. Y cuando eso ocurra, la búsqueda termina, no porque lo lograste, sino porque entendiste que nunca se trató de alcanzar nada. Hay un momento, al final de todo este recorrido, donde algo se asienta de una forma que no necesita explicación. No es un pensamiento, no es una conclusión, es una sensación de haber llegado sin haberte movido. Y si te detienes ahora, aunque sea por unos segundos, puedes notar algo diferente en tu cuerpo. Tal vez una respiración más profunda, tal vez una quietud más presente, tal vez una ausencia de esa presión constante que antes parecía normal. Y eso no es casual, es integración, porque lo que antes parecía un problema externo, una falta de dinero, una dificultad para manifestar, en realidad era un desajuste interno entre lo que eres y lo que te permitía sostener. Y ahora, ese desajuste comienza a cerrarse. No porque hiciste más, sino porque dejaste de sostener lo que ya no eras. Y aquí aparece una comprensión que no necesita palabras, que la riqueza nunca fue algo que tenías que perseguir, fue algo que siempre estuvo disponible, pero que requería una versión de ti, capaz de recibirla sin resistencia. Y esa versión no se construye, se revela, se permite, se reconoce en silencio. Y mientras esto se acomoda dentro de ti, puede que algo del pasado también empiece a cambiar de forma, no porque haya desaparecido, sino porque ya no tiene el mismo peso. Situaciones que antes definían tu relación con el dinero, experiencias que marcaron tu percepción de seguridad, momentos donde aprendiste a limitarte para no perder, todo eso empieza a verse diferente, no como error, sino como preparación. Como si cada etapa, incluso las más confusas, hubieran estado organizando algo más grande, más preciso, algo que solo ahora puedes sostener. Y es aquí donde muchos sienten una emoción muy particular. No es euforia, no es intensidad, es una calma firme, una certeza sin ruido, la sensación de que ya no necesitas correr, ni demostrar, ni forzar, porque lo que eres ahora ya no está en conflicto con lo que deseas. Y cuando ese conflicto desaparece, la realidad deja de ser una lucha
y se convierte en un reflejo. Y desde ese lugar, todo lo que antes parecía lejano comienza a sentirse posible, no como expectativa, sino como continuidad, como algo que encaja, como algo que ya no necesitas justificar. Y aquí, si prestas atención, hay una última verdad que se revela, muy simple, pero profundamente transformadora. Nunca fue sobre aprender a atraer riqueza, fue sobre dejar de rechazarla sin darte cuenta. Y ahora, ese rechazo ya no está. Tal vez no completamente, pero lo suficiente, como para que algo nuevo comience a entrar, sin esfuerzo, sin presión, sin resistencia. Y si este momento, este estado, esta claridad silenciosa, resuena en ti de una forma que no puedes explicar, comparte esto. No como información, sino como un gesto. Porque hay alguien, en algún punto exacto de este mismo proceso, que necesita recordar lo mismo que tú acabas de reconocer. Y mientras haces eso, nota algo más. Cómo tu cuerpo ya no está igual que al inicio. Cómo tu mente está más quieta. Cómo algo dentro de ti dejó de buscar y empezó a estar. Y ahí es donde todo comienza de verdad.